Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos! Este es tu programa Portal de Gloria, que lo llevamos a la transmisión todos los domingos, aleluya, por WGDL 1200 y todas sus redes repetidoras, aleluya. Hoy el Señor tiene algo que darte, algo que decirte, algo que ministrarte, así que no te quites, quédate ahí, porque el Señor tiene que hablar contigo. Aleluya. Así que vamos a comenzar a adorarle, como siempre comenzamos este programa, a bendecirle con alabanza y adoración, porque dice la palabra que donde está la adoración y la alabanza, el Espíritu de Dios se mueve. Y yo quiero que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu casa, en tu familia, en tus problemas, en tu salud, en todo lo que tú emprendas, en todos tus proyectos. El Espíritu Santo puede estar. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá detenerte si estás con Dios, porque Él será tu seguro auxilio. Aleluya. Así que, hermanos, vamos a adorarle en esta mañana. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi espíritu se alegra en tu presencia, oh Dios. Venimos delante de tu presencia hoy, en este programa Portal de Gloria. Señor, depositando sobre ti nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Señor, sustituye nuestras preocupaciones por fe, por confianza. Porque cuando confiamos en ti, Señor, las preocupaciones se van y podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones. Por eso en esta hora sacamos unos minutos para adorarte y glorificarte a ti, para bendecirte y adorarte, decirte que no hay nadie como tú, que no hay otro Dios igual a ti. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú estás con nosotros en todos momentos, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos menos buenos. Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí. Así que en esta mañana, Padre Santo, dedicamos este ratito que vamos a estar juntamente, todos, unidos, aunque por unas redes repetidoras de la radio, para que tú, Señor, nos ministres, nos bendigas de una manera tan especial que podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestra salud, y que hoy podamos adquirir lo que nuestro corazón necesita. Aleluya. Así que recibe hoy la adoración, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Jesús. Recibe, Espíritu Santo, nuestra adoración. Recibe, Padre eterno, que está sentado allí en el trono. Portal de gloria, basta tu templo, hasta tus atrios nos presentamos. Y en tus atrios, Señor, nos humillamos a ti.
para ti. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los caminos, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Juan 10:11. Aleluya. La reflexión de hoy, amados. En una ocasión, un colibrí cayó en una marquesina
y este insistía en salir por una ventana de cristal. El hombre, dueño de la casa, se dio cuenta y buscó un palo para dirigirlo hacia afuera, pero el colibrí voló hacia atrás y se golpeó con la pared. Dice el hombre que le aturdió tanto el golpe al colibrí que lo encontró tirado en el piso. Abrió la ventana y puso allí el colibrí casi inconsciente cerca de la ventana y se la abrió para que él pudiera salir. Y en cuanto pudo alzar el vuelo, el colibrí se fue y cuando llegó al nido le comenzó a contar a sus compañeros: oye, no sabes lo que me pasó hoy. Caí en un inmenso cuarto con una salida falsa. Se veía el cielo, pero era una pared invisible que me tiraba para atrás. Él le dijo: no sé, pero allí había un espantoso ogro que quería comerme vivo. Cuando quiso aplastarme con un palo, volé hacia atrás y me tropecé cayendo al piso y me desmayé. El monstruo me agarró y me puso sobre la ventana. Pensaba que estaba muerto. Seguro que me iba a cocinar, que me iba a comer. Y como soy un colibrí muy listo, me escapé por la ventana. El hombre quería mostrarle la salida a la libertad y el pajarito pensó que el hombre había sido cruel. Y el hombre dice: si al menos supiera que te quería ayudar, si al menos entendieras que lo que quería era libertarte y estaba de tu lado. La ayuda que Dios nos ofrece hoy suele ser malinterpretada, como le pasó al colibrí. El Señor quiere libertarnos. El Señor quiere bendecirnos. Su palabra dice en Jeremías 29 que Él tiene cosas maravillosas para nosotros, que tiene pensamientos de paz y no de mal, para que nosotros obtengáis la bendición que estamos esperando en nuestra vida. Así es Dios de bueno. Así que, hermanos, a veces somos un poquito, vamos a decir, materialistas, y vemos las cosas con nuestros ojos materiales y no con nuestros ojos espirituales. Bien, amados, la palabra del Señor hoy nos habla acerca de reconocer a Dios en nuestras vidas. Y cuando aprendemos a reconocer al Señor, hacemos como el hombre que quiso ayudar al colibrí. Miren, hermanos, una de las cosas que nos lleva a conocer a Dios, no por lo que pueda darnos, que dicho sea de paso, nos da más sobreabundantemente de lo que nosotros esperamos, pensamos o nosotros merecemos. Dios nos da abundantemente, sino reconociendo por lo que Él es, y Él es el amor de nuestra vida. Él nos instruye, Él nos protege, nos encamina, nos direcciona, nos provee, nos cuida, nos sana, nos salva y vive en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y no solo eso, sino que se nos revela en un mundo sobrenatural, en la cual a veces no podemos entender ni entrar, porque no sabemos cómo hacerlo. Mire, amados, en el cual Él nos invita y nos da acceso para que vivamos eternamente. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 3, en el Salmo 103, dice: reconoced a Jehová que es Dios
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amados, ¿sabes? Estaba pensando yo en este texto bíblico porque habla acerca de las ovejas. Por eso canté un himno de ovejas hoy. ¿Sabe que para restaurar una oveja derribada, hermanos, se necesita tiempo? Lo primero que hace el pastor es darle masajes en las 4 patitas para restaurar la circulación. Luego, mientras la tranquiliza con calma a la oveja, le habla suavemente con su voz. La voltea suavemente, le coloca la mano debajo de la barriguita, la levanta y la sostiene hasta que la oveja recobre el equilibrio. Cuando el pastor cree que la oveja puede pararse sola, la deja ir y la observa dar unos cuantos pasos vacilantes. El pastor ha restaurado a una oveja derribada. ¿Qué oveja conoce la voz de su pastor? Todas las ovejas conocen la voz de su pastor, que es imagen de lo que Dios hace por nosotros. Cuando nos caemos de espalda, cuando nos caemos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos sufrimientos por causa de dolores, enfermedades, culpa, la aflicción y los resentimientos. Nuestro amante pastor nos tranquiliza con sus palabras, con sus tiernas manos, nos levanta y nos carga hasta que hayamos recuperado el equilibrio espiritual. Recuerda, la oveja no tiene la capacidad de regresar al redil sola. Por eso el pastor tiene que ir en su ayuda. Y así somos nosotros. No somos capaces de ir al redil solos. Tenemos que buscar la ayuda de nuestro pastor. Es por tal razón que Jesús vino a este mundo convertido en hombre para que recuperar las ovejas perdidas, dice la palabra. Él era el único que nos podía ayudar a levantarnos de nuestra caída, porque solos no podíamos hacerlo. Solos no podíamos regresar a los brazos del Padre. Las ovejas son indefensas, pero son un poco torpes. No sobreviven sin pastor. No se saben defender. Se les quiebra la pata y se intranquilizan. Miren, amados, el pastor tiene que estar pendiente de sus ovejas, como nuestro pastor, el Señor Jesucristo, está pendiente de nosotros. Mire, y el significado de reconocer en la Biblia es mucho más que un simple conocimiento intelectual. En realidad, significa conocer de manera íntima y experimentar, discernir y estar consciente de la presencia y la acción de Dios en la vida, y que puede manifestarse, porque la presencia de Dios está dispuesta y disponible para cada uno de nosotros y se manifiesta a través del Espíritu Santo como un acto auditivo o personal a nuestras vidas. Cuando llegamos a entender la calidad de Él, ¿sabes? Que los peces los reconocen a Él también. El mar lo reconoce a Él. Fue Él el que puso término al mar. Cuando las olas van y vienen en arroz y habichuela, les ordenó hasta aquí van a llegar, no pueden pasar de ahí. Y por eso las olas van y vienen. Tienen un término. Y ese término no lo puso ningún hombre, lo puso el mismo Dios. Él le impuso límites al mar. Léalo en Job 38:11. Búsquese un papelito, escriba estos textos bíblicos, porque yo no tengo mucho tiempo, así que voy volando por aquí para abajo. Así que escriba usted
los textos bíblicos para que los pueda leer en su casa. Job 38:11 lo describe a sí mismo. El viento también lo reconoce. También reconoce el poder de Dios. También reconoce a Dios. Léalo en Marcos 4:39. Marcos 4:39. Y levantándose el viento, lo reprendió y cesió el viento y se hizo grande bonanza. Él daba órdenes a los elementos naturales y a la naturaleza le obedecía y le obedece hasta el sol de hoy, hermanos. Hasta el sol de hoy. Mire, hermanos, hasta los peces lo reconocían. ¿Sabía usted que hay 153 especies de peces en todo el mundo? Y observe esta causalidad. Y digo causalidad porque en la Biblia no existe la casualidad. Todo tiene un porqué de ser. Déjeme contarle que cuando los discípulos echaron las redes al mar, enfrente de Jesús, pescaron 153 peces. Lo que significa que personas de toda condición y época serían salvadas por medio del Evangelio. Fue algo subjetivo. De ahí surge que en muchas denominaciones utilizan un pez como símbolo de Jesucristo, el que vino y está en la tierra para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por eso, si tú obedeces a Dios, toda la creación está alineada a tu favor. Amados, cuando tú obedeces, tú reconoces a Dios en tu vida. Hubo un personaje bíblico llamado Jonás, quien Dios le dijo, ve a Nínive y predica el Evangelio. ¿Usted sabe por qué Dios envía a Jonás, específicamente a Jonás, a Nínive? Porque Jonás odiaba ese lugar y tenía el corazón lleno de raíz de amargura por ese lugar y por esa tierra. ¿Y sabe por qué? Porque le traían muchos malos recuerdos esa tierra. Porque en esa batalla que hubo en Nínive, le mataron a Jonás toda su familia. Entonces quedó él solo. Tuvo que ser desterrado. Y dijo, jamás en la vida volveré a Nínive. Entonces, ¿por qué Dios, si sabía este detalle, lo envió al lugar que él más odiaba? ¿Has pensado tú a veces que Dios es un poco, vamos a decir, fuerte, cruel? Sí, hermanos. Hay gente aún dentro de las iglesias que piensan que la palabra es cruel y que Dios es cruel y que es demasiado fuerte. Mire, hermano, no fue así. No es que Dios es sádico. Te voy a explicar. La única forma que esa raíz de amargura saldría del corazón de Jonás era enfrentando su problema. Sé yo que Jonás era un hombre bueno, pero también tenía mucho dolor en su corazón. Pero ese gran problema lo tenía que enfrentar, porque ese problema lo había contaminado a él y que lo había convertido pues en un ser amargado y sufrido, duro. Y en esas condiciones Dios no lo podía usar para llevar su palabra. Porque cuando, vamos a decir, cuando tenemos amargura, odio y rabia en nuestros corazones, dentro de nosotros, tarde o temprano, se manifiesta en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que somos, en lo que pensamos, en todo nuestro ser se manifiesta. Y mire si es así, que cuando Dios le habló a Jonás, en vez de ir a Nínive, tomó una ruta contraria y se fue a Tarsis, pensando que se escaparía de la voluntad de Dios, cambiando de ruta. Sí, hermanos, así somos nosotros también. Pensamos que nos podemos escapar de la voluntad de Dios. Y Dios le trancó el jueguito a Jonás y permitió que se lo tragara un gran pez. Dice la Biblia que Dios preparó un gran pez. No fue cualquier pez, fue un pez preparado por Dios
para él. Y tuvo que suceder eso para que Jonás reconociera que no podía obrar en contra de la voluntad de Dios, de un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo puede. Y se humilló delante de Dios. Allí dentro del pez, él tuvo humillación. Porque la voluntad de Dios para Jonás era sanarle su corazón roto. Y nosotros también tenemos el corazón roto. Cada uno de nosotros tiene cosas dentro que nos hacen romper el corazón en 1000 pedazos. Nadie le gana a Dios, ni siquiera Satanás y sus secuaces. Por eso es importante que te alinees al favor de Dios, porque cuando lo haces serás como su boca. Jeremías 15:19 lo dice así: hermanos, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sientes sacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ay, mi madre, qué palabrota, hermanos. Hay que aprender a separar lo valioso de lo indigno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Reconociendo a Dios en todos tus caminos. Lo dice Proverbios 3:6. Reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el único que puede enderezar nuestros pies torcidos, hermano. Porque la mayoría de las veces en nuestra vida tenemos los pies torcidos. Si tú tienes en cuenta a Dios en cada acción y decisión, Él te llevará por el camino recto. Y mira si es así, que Elías dijo: no va a llover, sino por mi palabra. Y no llovió. ¿Sabes qué? Estuvieron 3 años y medio en sequía por una palabra que soltó el profeta Elías. Cuando usted obedece a Dios, los elementos de la creación tienen que alinearse y reconocer que en esta tierra, amados hermanos, que vivimos, no hay un delegado de parte del cielo que esté haciendo la voluntad del Señor. Mire, hay gente que quiere que las cosas les salgan bien, actuando en contra de lo que Dios quiere para ellos, actuando en contra de lo que dice la palabra de Dios que hagamos. ¿Tú quieres que te vaya bien? Alíñate con Dios. Alíñate con Dios. No te alinees contigo mismo. A veces nosotros nos alineamos con nosotros mismos y queremos hacer nuestra voluntad. Decimos, buscamos a Dios, pero en realidad queremos hacer nuestra voluntad. Esa es la realidad de todo hombre. Alíñate con Dios y busca hacer su voluntad. El salmista David escribió en el Salmo 143:10, apúntalo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este era el salmista David en el 143, versículo 10. Y recapitulando el tema de hoy, para terminar, que es el aprender a reconocer a Dios en nuestras vidas, no podemos olvidar la experiencia de Pedro. Estaban los discípulos con Jesús y Jesús les preguntó: ¿quiénes creían ellos que era Él? ¿Quién decir que soy yo? Porque cada uno de ellos decía que la gente comentaba que Jesús era una reencarnación del profeta Elías, u otros decían que era la reencarnación de Juan el Bautista, y otros decían que era Jeremías. Todo el mundo tenía una opinión diferente de Jesús, todo el mundo estaba como turbado, porque veían las obras de Jesús y no sabían quién era Jesús. Aún cuando Jesús iba a venir y había sido anunciado ya por el Padre, y en el Antiguo Testamento, en el libro abrámico, lo decía, que vendría un Mesías a rescatar a su pueblo. Pero cuando Jesús preguntó: ¿y quiénes decís vosotros que soy yo?
ellos guardaron silencio, excepto Pedro, que era el presentado del grupo, que reconoció que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió a Pedro que su reconocimiento no venía de carne, ni venía de sangre, sino de su Padre que estaba en los cielos. A Dios lo podemos reconocer solo a través del Espíritu, porque es una declaración de fe el reconocer a Dios. Pedro reconoció a Jesús como el Mesías prometido y el Hijo divino de Dios, que fue enviado como Salvador y Redentor, enviado para salvar la humanidad de todo pecado, y que posee una naturaleza divina única, idéntica a la del Padre Celestial. ¿Puedes tú reconocer al Señor como el todo de tu vida hoy por fe? Sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos tener fe. Necesitamos usar nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, es creer antes de ver. Y nosotros los seres humanos hacemos lo contrario. Siempre hacemos las cosas al revés. Nosotros primero tenemos que ver para creer. ¿Verdad que sí? Pero no es así. La Biblia dice que la fe es creer primero, tener la certeza en nuestro corazón. Por lo tanto, la confianza y la esperanza y la paz de Dios en nuestro corazón, de tal manera que podamos decir, yo sí creo, yo sí tengo fe. Y a veces pensamos que tenemos fe, pero cuando vienen las circunstancias adversas a nuestra vida, nos desboronamos, se nos cae la fe, nos echamos a perder, nos echamos a morir. Y a veces también nosotros dudamos de que Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero para que eso suceda, tenemos que acercarnos a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Porque llegará el momento en que no va a estar cercano ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Miren, hermanos, léalo en la Biblia, eso está en Mateo 24. Cuando venga el rapto de la iglesia, no solamente Jesús se va a llevar a sus hijos, también el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Y es ahora con el Espíritu Santo y no buscamos a Dios, imagínate eso en el Espíritu Santo. Esto va a ser un caos aquí, un caos. Pero Dios, que es maravilloso, que es grandioso, nos dice hoy, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Y aunque tengan problemas, dificultades, tristezas, angustias, nerviosidades, yo voy a estar con ustedes. Porque dice la Biblia que he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero tenemos que aceptar esa realidad bíblica en nuestras vidas. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levanta de los muertos, entonces tú puedes decir que tienes salvación. Porque es la única opción que tenemos para entrar al reino de los cielos, el aceptar el sacrificio de Cristo. Había que hacer un sacrificio para entrar al reino de los cielos. Sí, lo dijo el Padre. Pero usted y yo podíamos hacer ese sacrificio. Claro que no. Claro que no, hermano. No podíamos. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes sangre imperfecta y yo también. Y el
Padre solicitaba sangre perfecta para poder perdonar nuestros pecados, para poder sacarnos del atolladero donde nos metió Adán y Eva, porque ellos fueron los que hicieron que nosotros perdiésemos todo lo maravilloso que Dios tenía para nosotros. El jardín del Edén, la paz, vivir en una vida sin pecado, vivir en una vida sin necesidades, vivir en una vida sin enfermedades, vivir en una vida sin tristezas, vivir en una vida sin odios, sin rencores, sin angustias. Eso era lo que Dios había planificado para nosotros. Pero Adán y Eva, por su libre albedrío, cometieron el error más grande de su vida y se llevaron enredados a la eternidad a todos nosotros. Así que Dios dijo: yo soy Dios justo, yo no puedo dejar que esta gente se pierda. Y entonces envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias a Dios por Cristo, porque Cristo pudo haber dicho: no, Padre, yo no voy para allá abajo, aquí yo voy para allá abajo, esto es demasiado fuerte, extermínalos a todos, tú tienes el poder. Pero Dios no puede hacerlo porque Dios es amor. Él es el amor, no es que tiene amor. Nosotros tenemos amor, pero Él es el amor. Y si Él hubiese hecho eso, entonces era un Dios arbitrario. Y Él no puede ser un Dios arbitrario porque la arbitrariedad está en contra del amor. Y Él es el amor. Así que tuvo que idear un plan. Y ese plan maravilloso, aleluya, fue el plan de enviar a su Hijo unigénito a la tierra. Jesús se convirtió en hombre para que los hombres pudiesen ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque todos fuimos creados por Dios. Pero hijos de Dios son solo aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre perfecta, para que tú y yo pudiésemos a través de esa sangre perfecta entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando nos muramos allá en el reino de los cielos, tenemos un abogado que va a abogar por nosotros. ¿Por qué? No podemos entrar con nuestra naturaleza. Tenemos que tener la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo decía: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque Dios quiere que tú vivas y que vivas con su Hijo dentro de ti. Aleluya. Y como esa naturaleza nuestra no nos lo permitíamos, pues Dios ideó el plan para que Cristo fuera nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro abogado. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna enfermedad? Abogado tienes para con Cristo Jesús. Cuando tú te mueras y yo me muera, nosotros nos vamos a presentar ante el trono del Padre, del grande, del poderoso, del gran yo soy, del que estuvo con Moisés, del que estuvo con Abraham, del que estuvo con Josué, del que estuvo con Jonás, del que estuvo con Elías, con Isaías, con todos estos profetas y patriarcas que hubiesen en la tierra en ese tiempo. Ese Dios grande fue el que estuvo con ellos y los dirigió. Y tú y yo estaremos algún día enfrente de Él. Estaremos delante de Él. Pero no vamos a estar solos. Jesús estará a nuestro lado, tomándonos de la mano. Y Él le dirá al Padre: Padre, acéptalo, porque yo di mi sangre por Él. Y Él así mismo lo entendió. Él me buscó, Él me obedeció,
Él me aceptó a mí, a mi sangre poderosa derramada en la cruz, para perdón de sus pecados. Acéptalo, Padre. Y el Padre dirá a cada uno de nosotros: buen siervo fiel, sobre lo poco tú has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y podamos entrar entonces al reino de los cielos. Es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos, hermanos. Al gozo de nuestro Señor. A través del Hijo, que es el mismo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. ¿Usted lo sabía? Léalo en Tesalonicenses está. Dice que los tres son uno solo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando dice misterio, es porque es un misterio. Lo sabremos cuando lleguemos al reino de los cielos. Hay cosas que solamente están en la sola potestad del Padre y no en la potestad nuestra. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que yo voy a resucitar y ustedes no pueden entenderlo. Si yo les dijere a ustedes las cosas del reino, a ustedes, bendito, no podrían entender ni la ínfima parte, porque esto es demasiado grande para entenderlo con nuestros ojos visuales, materiales. Tenemos que buscar a Dios con nuestro espíritu, con nuestros ojos espirituales. Tenemos que dejar llenarnos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que se quedó con nosotros. Por eso Jesús dijo: yo me voy, cuando fue a dar ya el último mensaje a los discípulos. Yo me voy, pero os dejaré un consolador. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. No temáis, pues Él estará con vosotros y os enseñará las obras que yo hice, para que lo que yo hice en esta tierra, vosotros también lo puedan hacer. ¡Wow! ¿Tú sabes que tú tienes poder? ¿Que tú tienes poder? Lo dijo el Señor. Cuando tú aceptas al Espíritu Santo y te llenas de Él, el Espíritu Santo te enseña a vivir como vivió Jesús. Es como la canción que dice: amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió, morir como Jesús murió. ¿Sabes por qué tenemos que morir también? Porque tenemos que morir al viejo hombre, a la vieja criatura. Tenemos que dejar la vieja criatura. ¿Sabes por qué? Porque ahora va a vivir el nuevo hombre en nosotros, el que está dirigido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, hasta aquí es este mensaje, pero yo hoy te digo, amado hermano, vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque esto no es un cuento. Esto no es un cuento. Tenemos un buen pastor y Él está dispuesto a cuidarnos y a salvarnos. Está dispuesto a sanarnos, pero tenemos que acercarnos a Él. Acércate a Dios. Ábrele la puerta de tu corazón. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Reconoce a Dios en todos tus caminos y te irá bien. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, en esta hora yo te pido que hagas esta oración conmigo, porque es lo más importante. Esto no se trata de iglesia, no se trata de religiones, no se trata de nada de eso. Se trata de que la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, serás salvo. Repite conmigo: Señor, hoy yo te entrego mi pasado, mi presente y lo que ha de venir. Te entrego todos mis pecados. Reconozco, díselo al Señor, reconozco que soy pecadora o pecador
y que tú viniste a esta tierra para perdonarme. Dile al Señor hoy, recibo tu perdón, escribe mi nombre en el libro de la vida, que si yo me muriere hoy, yo pueda entrar al reino de los cielos juntamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a oír las peticiones para entonces orar por ellas. Dios amado, Dios me los bendiga a todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Oración por salud y protección para nuestro hijo allá en la Florida. Amén. También para mi suegro y liderador, que está un poquito delicado de salud. Amén. Saludos para Johnny y Papo por conversión, Marilu por salud, José Camacho y su esposa por salud. Amén. Samuel y Rubén González también por salud. Amén. Luis Morales por salud también. Y oración y protección para mi familia en Orlando y en México. Gracias, amén. Hermanos. Ven bendecidos todos. Gloria sea al Señor. Vamos a tener una oración en esta hora. Aleluya. Santo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Padre, presentándote todas las peticiones, Señor. Ahora mismo. Todas estas peticiones que Michael ha hecho. Y aún las que la gente en su casa tiene en su corazón, pero que no pudo llamar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las tomes en tus manos y las contestes. Yo sé que tú eres un Dios bueno, un Dios que escuchas, un Dios que está dispuesto y disponible para salvarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para protegernos, para sanarnos. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te ruego, Señor, que tú tomes cada una de estas peticiones y que te las lleves al reino de los cielos, y que hoy se abra una puerta, la puerta de bendición, de portal de gloria, para que en el nombre de Jesús cada una de estas peticiones sean contestadas. Derrama hoy, Señor, contestación a nuestras peticiones, salud a nuestros cuerpos enfermos, y permite, oh Dios, que la semana que viene tengamos lluvia de llamadas de personas dando testimonio de que Dios hizo en su vida lo que ellos esperaban. Señor, en tus manos encomendamos este pueblo de portal de gloria. Y te ruego, Señor, que tú mires a todos los enfermos. Hay muchos enfermos de cáncer. Yo te ruego, Señor, que tú extermines toda enfermedad de los cuerpos, de los órganos de nuestros cuerpos. Señor, y que la palabra que en Isaías dice, que tú llevaste sobre tus hombros a la cruz del Calvario, no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Señor, que en esta hora sea efectiva, sea real, sea viva en cada uno de los que me están escuchando y que tienen alguna enfermedad. Padre, que tu poder lo podamos ver manifestado, porque yo creo en tus manifestaciones, yo creo en tu poder, yo creo en tu gloria, yo creo, Señor, aunque todavía no hay cosas que no he visto, yo las creo que las voy a ver. Y yo te pido que tú nos levantes en esta hora la fe. Sí, Señor, levántanos la fe. Te pedimos, Señor, que nos des fe, para que en el nombre de Jesús podamos tener sabiduría y podamos tener discernimiento espiritual para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra, y poder esperar en ti si es que nuestra petición necesita tiempo.
necesita un lapso de tiempo, no puede ser inmediata. Si eso está pasando en la vida de alguien hoy, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des la fuerza, aleluya, en su debilidad, para que pueda seguir creyendo, aunque no vea. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Tú eres nuestro Dios. No tenemos otro Dios fuera de ti. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Llévame a la muchedumbre, en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Bien, hermanos, hasta aquí hoy llegó el programa Portal de Gloria. Yo me tengo que ir un poquito antes porque tengo que ir a predicar a Palmarllano, allá a la iglesia de Palmarllano. Así que allá nos vemos, los hermanos de Palmarllano. Ya mismito voy para allá. Así que en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y que la semana que viene, si el Señor no ha venido, podamos estar juntos otra vez en un programa más de Portal de Gloria. Sean todos bendecidos. Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.